Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro de nuestros episodios de mi podcast Invirtiendo en Estados Unidos, invirtiendo en mis raíces en Estados Unidos. En el episodio de hoy quería hablar de un tópico que me parece bastante importante. Bueno, como todos los que yo siempre hablo, ¿no? Porque si no, no serían importantes lo suficientes para hablar aquí. Pero bueno, es un tópico bastante importante. Y es lo siguiente. Hablamos muchas veces en el día a día, hablamos de las cosas que tenemos que hacer. ¿Verdad? Tenemos que lavar la ropa, tenemos que cocinar, tenemos que ir al trabajo, tenemos que entregar tal proyecto, tenemos que hablar con fulano, tenemos que hablar con el jefe, tenemos que poner una reunión, tenemos que hablar con los niños, hay que llevar a los niños a tal actividad. Todas esas cosas son las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Yo quiero hablar de las cosas que no hay que hacer y quiero hablar de 5 cosas que tienes que dejar de hacer en este momento para que tu vida mejore. 5 cosas que hay que dejar de hacer. Entonces, esta es una lista de las cosas que hay que parar de hacer. De hecho, en inglés se llama The Stop Doing List. Es la lista de las cosas que tenemos que hay que parar de hacer. Y a veces no nos damos cuenta que esas cosas que estamos haciendo no son las mejores o nos quitan tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Este, una de las cosas más importantes que yo veo y que es bien difícil caer, o sea, bien difícil salir, mejor dicho, de ese hueco a veces en el cual caemos, esa trampa en la que caemos, es la de los medios sociales. Todo lo que tiene que ver con Instagram, con Facebook, con TikTok, todas esas cosas, ¿verdad? A veces es muy fácil. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está haciendo, vamos a ver quién apareció por ahí. Si en ese momento ustedes están actuando como consumidores, eso es lo que hay que dejar de hacer. Hay que dejar de ser consumidores en los medios sociales. Hay que ser productores en los medios sociales. Eso sí, pero hay que dejar de ser consumidores. Uno está ahí es para producir contenido, para poner cosas para que otras personas las lean, para uno darse a conocer. Para eso es que uno está ahí en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram y en TikTok y en todas las demás que haya que yo no uso. Pero todas esas que les acabo de decir, yo las uso y yo las uso con propósito. Y mi propósito personal es darme a conocer para que la gente sepa qué es lo que estoy haciendo. Porque en base a lo que yo haga y en base a lo que yo muestre, la gente me ve y me conoce. De la misma manera, las cosas que están haciendo cada uno de ustedes se puede dar a conocer en los medios sociales. Eso es otro tópico de cómo hacer eso, cómo hablar, hago un video, hago un post, escribo algo, pongo una foto, eso es otra cosa. Pero lo que quiero es que ustedes dejen de pensar como consumidores y piensen como productores. ¿Ok? Entonces ese es el tip número 1. Dejar de ser consumidores en social media, o sea, en los medios sociales, y ser productores de ahora en adelante. O por lo menos tener la idea de que tienes que producir y dejar de consumir tanto, dejar de perder tanto tiempo ahí, porque al fin y al cabo no te trae nada solo viendo y solo consumiendo. ¿Ok? Ese es el punto número 1. El punto número 2 es dejar o parar, mejor dicho, de hacer las cosas que son importantes o dejarlas para después. Olvidarse de ese concepto de vamos a hacerlo después. Es que estoy cansado. No, háganlo de una vez. Eso seguramente ya lo han escuchado antes. La idea de hazlo hoy en vez de hacerlo mañana. Pero de nada vale escucharlo si uno no lo pone en práctica. Entonces hay que parar de dejar las cosas para después. ¿Cómo se para de dejar las cosas para después? Haciéndolas en este momento.
Ayer casualmente le decía eso a mi hijo, porque él ya está en la etapa en la que es muy fácil meterse con diferentes cosas, sea con los deportes y sea con la tarea, con lo que sea que tenga que hacer, y entonces deja de hacer las cosas que su mamá y yo le estamos diciendo que haga. Cosas de la casa, cosas que a ciencia cierta no tienen mucha importancia si se hacen o no, porque otras personas las va a hacer, pero como fueron asignadas a él, tienen importancia para nosotros y para él, porque es esencialmente tener responsabilidad por las cosas que tú tienes que hacer. Entonces, eso es todo. El punto clave es la responsabilidad. Cuando uno para de dejar las cosas para después, uno está asumiendo la responsabilidad de las cosas que tienen importancia y dejando las cosas que tienen urgencia de un lado. A veces, no es que a veces, muchísimas veces, las cosas de urgencia no son cosas de importancia. Hay que aprender a ver esa diferencia. Entonces, yo les digo, ese es el punto número dos. Dejar o parar de dejar las cosas para después. Hagan las cosas en el momento que se les ocurre, que se las tienen anotadas, pónganlo en un calendario y háganlo. ¿Ok? Punto número dos. Punto número tres es aprender a decir que no. Y esto aplica para muchos de los que están escuchando y aplica para mí también a veces, porque uno quiere complacer a la gente, uno quiere o uno piensa pues que uno puede hacer todo y al final uno termina dándose cuenta que muchas de esas cosas lo que hacen es hacerte perder tiempo. Entonces hay que parar de decir que sí a todo y de comprometerse a todo. Esto, por ejemplo, yo se los puedo decir a ustedes, padres, que tiene que ver mucho con, un ejemplo, con la escuela de los niños. En la escuela de los niños hay muchos padres que pareciera que no tuvieran nada que hacer y sacan actividades todas las semanas, por no decir todos los días, pero todas las semanas. Y entonces te invitan a que vayas, a que organices, a que hagas esto, que hagas lo otro. Si esas cosas tú las quieres hacer una vez al mes, lo escribes en tu calendario, yo me voy a comprometer a hacerlo una vez al mes. Si después otra de esas mamás o esos papás te invitan a más que lo que tú puedes comprometerte, salte. Di que no. Eso también es otro tópico. ¿Cómo decir que no? Es otro tópico. No hay que ser descortés, pero hay que saberlo decir. Porque si no lo dices, te vas a comprometer y entonces vas a quedar mal o vas al final terminar perdiendo tiempo para hacer cosas que sí son importantes para ti por comprometerte y llenar el tiempo con cosas que no necesariamente son importantes para ti. Esa es la cuestión, esa es la diferencia. Siempre hay que tratar de cuidar el tiempo que tenemos. Y la manera de cuidar el tiempo que tenemos es aprender a decir que no a muchas cosas. Entonces no se comprometan con cosas que sean al fin y al cabo superfluas, que no les traigan o no los traigan o no los lleven más cerca de sus objetivos. Punto número tres. Luego, otro punto que me parece que es bien importante y que seguro que con este punto muchísimos de ustedes se van a sentir identificados, es el de parar de ver tanta televisión. Hay que parar de ver tanta televisión. ¿Esto qué significa? Yo no digo que dejen la televisión de un lado, porque la televisión está ahí para complacerlo a uno, para relajarlo, para lo que sea, para pasar un tiempo muerto o un tiempo divertido con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, viendo una película, por ejemplo. En mi caso, ya hablo de mi caso particular, yo dejé de ver series. Y de hecho, todavía veo algunas series puntuales, que son series que no me enganchan. El problema que yo me di cuenta con las series es que están hechas justamente para engancharte. Están hechas para no dejarte ir. Para que si tú ves el capítulo uno
cuando apenas termina el capítulo 1, ya quieres ver el segundo porque no sabes qué fue lo que pasó. Tú quieres ver qué fue lo que pasó. Entonces, déjame poner un poquito del segundo. Y ya después entonces te enganchas con el segundo. Y cuando se acaba el segundo, quieres ver el tercero. Porque así están hechas las series. Entonces ya yo no pierdo el tiempo viendo series. Y soy muy, muy, muy selectivo con lo que yo veo en la televisión. ¿Por qué? Porque te quita mucho tiempo. Y te quita el tiempo que tienes para hacer otras cosas. Hay que llenar el tiempo con las cosas importantes. Por eso es que hay que tener esta lista. ¿Ok? Ese es el punto número 4 entonces. Parar de ver cosas en la televisión que no te traen nada bueno esencialmente. Otra cosa que es importante, si tú tienes, por ejemplo, un negocio o si trabajas para otra persona y tienes que estar pendiente de los cargos que a veces tú haces en tu tarjeta de crédito o si llevas clientes, por ejemplo, a algún lugar a comer o lo que sea, tú tienes que estar pendiente de los recibos. Esto también en realidad aplica para las personas que inclusive se quedan en casa y trabajan desde su casa y quizás a veces no tienen necesariamente un negocio, pero al fin y al cabo todos nosotros declaramos impuestos, ¿verdad? Y por el hecho de que declaramos impuestos tenemos que llevar un control de las cosas que hacemos nosotros, de los pagos, de los gastos. Entonces, la cosa que hay que parar de hacer es agarrar los recibos y ponerlos en una caja de zapatos, como dicen acá. Hay que parar de hacer eso. Hay que agarrar el recibo y catalogarlo de una vez. Y hay herramientas que sirven para hacer eso. Herramientas contables, no sé qué. Pero existen. Entonces yo los invito a que tengan ese control porque al hacer eso les facilita la vida después. ¿Y qué ganas al final? Tiempo. Entonces ese es el quinto punto, ¿verdad? Que les quería dar esta vez de las cosas que hay que parar de hacer. Hay que parar de poner los recibos en una caja de zapatos. Hay que ponerlos y catalogarlos de una vez para que ya estén en el sistema y ya después al final del año es nada más casi que darle un clic al software que estemos usando y ya te saca toda la información. Entonces eso culmina los 5 puntos que te quería dar de las cosas que tienes que parar de hacer. Al fin y al cabo, el objetivo de esto, para que lo sepas y para que quede bien claro, es tener más tiempo. La gran mayoría de ustedes y la gran mayoría de nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo suficiente. Si quisiéramos emprender algo, si quisiéramos invertir, si quisiéramos, sí, yo quisiera, pero es que no tengo tiempo. Yo estoy muy ocupado. Imagínate, las niñas, los niños, los deportes, es las actividades, es la casa, es el trabajo, es que no me da tiempo. Yo no sé cómo hace esa gente para tener tantas cosas. ¿Por qué la gente que tiene éxito tiene lo que tiene? Porque sabe distribuir su tiempo. Porque hay que saber que el tiempo es lo más importante. Si tú sabes distribuir tu tiempo mejor, tienes cómo distribuir el tiempo, o sea, cómo tienes maneras de generar más dinero en el tiempo extra que te queda. Eso es todo. Puedes invertir más en ti, ya sea leyendo un libro, por ejemplo, ya sea emprendiendo entonces un negocio nuevo, desarrollando una actividad que sea lucrativa para ti, como vender en Amazon o lo que sea. Entonces yo te invito a que hagas esas cosas, a que pongas en práctica pues esa lista de las cosas que hay que parar de hacer. Eso es todo lo que quería entonces compartir con ustedes esta vez. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.